Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, muchachos, el video de hoy va a ser muy sencillo. Va a ser un video em, sobre cómo empezar a analizar el mercado. Es decir, qué principios tengo que tener en cuenta yo a la hora de ver el gráfico, a la hora de tomar decisiones, hacia dónde voy a ejecutar una compra o una venta. Sí, porque normalmente es un poco difícil el tema de pues cuando uno se sienta, ¿no? Uno se sienta a analizar el mercado y uno a veces no sabe ni por dónde empezar. Y eso le pasa a los nuevos e incluso a las personas que tienen experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al gráfico, les voy a mostrar. Y vamos a analizar más o menos unas cuatro o unas tres activos, am, para tener en cuenta lo que les voy a mencionar. Bueno, primero que todo, siempre vamos a partir de lo que es la obviedad de mercado. Siempre la obviedad de mercado. ¿Sí? Porque yo me enfoco mucho en eso y en los videos casi siempre menciono el tema de la obviedad de mercado. Porque el mercado nunca, ustedes van a ver un mercado que se va a ir en una sola dirección con mucha fuerza. Nunca, o sea, que un movimiento muy grande no lo va a hacer. Él siempre va a tener que corregir ese movimiento o va a tener que cambiar de tendencia, ¿sí? O rellenar espacios vacíos, que también lo pueden entender así, o buscar liquidez, como lo entiendan. Sí, entonces, ¿cuál es el ejemplo que podemos ver, digamos, en este caso en el oro? Vemos que el precio se va a la alza muy fuerte y al final corrige y rellena todo este espacio vacío que había hecho acá. Toda esta subida fue y la rellenó. Listo, el precio vuelve y sube. ¿Qué creen usted que va a pasar? Pues va a ir a buscar una de dos, a retroceder, a rellenar un espacio de estos o a continuar subiendo. Dos factores. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Jugar con la tendencia, ¿sí? Y aparte de eso, tener en cuenta la temporalidad mayor. Entonces, si no entendemos de pronto el escenario que estamos viendo en este momento, podemos subir a una temporalidad mayor. Obviamente, tener en cuenta aquí, lo único que vamos a tener en cuenta en una temporalidad mayor es si ya rellenó un espacio vacío, si el precio ya hizo un retroceso y hasta dónde podría llegar. En este caso, como el precio ya hizo un nuevo máximo, el precio posiblemente haga un buen retroceso. Un tips que les puedo yo dar acá en este caso, colocamos la temporalidad diaria, un tips, es normalmente el precio tiende a ser, digamos que los movimientos, los impulsos y los retrocesos tienden a ser casi siempre del mismo tamaño, siempre hay dos del mismo tamaño, casi siempre, obviamente. Este ejemplo aquí este impulso puede ser igual al que sigue, miren, ¿sí? Casi igual, no es obviamente exacto, a veces sí, a veces no, bueno, eso es relativo, pero vemos que es casi igual al segundo movimiento. El retroceso podemos decir que también es similar, sí, podemos decir que es similar a, marquémoslo desde el cuerpo de la vela, al movimiento que se hizo. Entonces, normalmente también el oro tiende a hacer tres movimientos. Bueno, eso ya es en el caso del oro, sí, pero vamos viendo cositas que pueden usar y que pueden agregar en su análisis. Entonces, viene posiblemente un doble techo a rellenar esta mecha. Sí, a rellenar, hay dos cosas ahí que me puede hacer. Rellenar completamente la mecha y ahí sí podemos ver una caída fuerte o nada más llega aquí apertura, cierre las velas y también desde aquí podemos ver una caída interesante. Entonces, si ya vimos un escenario a largo plazo, simplemente pues podemos definir que si sabemos y estamos analizando que el precio va a seguir subiendo, podemos buscar compras en temporalidades de H1, M15, M1, M5 hasta aquí. Y son entradas muy buenas. En el caso del oro son muy buenas por la cantidad de pips que mueve este activo. ¿Sí? Pero entonces, em, pues ya vamos teniendo en cuenta, si ven cómo se va, digamos, desglosando el mercado. Miren, yo aprendí Smart Money, Ondas de Helio, Wyckoff, a usar indicadores y al final de cuentas todo funciona, ¿sí? Tiene su efectividad, pero eso depende de la personalidad que ustedes tengan. Lo psicológico es muy importante, lo emocional es muy importante, por eso siempre vas a escuchar a traders decir lo psicológico, lo emocional, la psicología es muy importante, bueno, en fin. Entonces, es cierto porque si ustedes tienen una muy buena estrategia, pero no saben ejecutar la orden, les da miedo, sacan la operación muy rápido, pues no van a obtener el beneficio a largo plazo que están buscando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si lo tienen en cuenta, van a mejorar muchísimo, ¿sí? Si ustedes mantienen una firmeza en su estrategia, en su plan de trading y en su ejecución, ustedes van a ser a largo plazo rentables. Entonces veamos este escenario. Sigamos viendo. Entonces, ya sabemos que entonces que el precio no se me va a ir primero, la base que nunca se va a ir solamente en una sola dirección, él va a tener que corregir.
Hay algo que yo le llamo sobrecompra o sobreventa. Muchos, he escuchado traders que dicen, es que eso es de retails. No, señores, eso no es de retail, eso realmente es una información muy valiosa, es una base muy fuerte a la hora de analizar el mercado. Yo creo que los traders desde que sepan, entiendan el concepto de estructura de mercado, tendencias, altos, bajos, impulsos, retrocesos, ya están en la capacidad de ser rentables. Tienen que forzar más su tema psicológico y confianza a la hora de operar. De resto ya es más fácil. Pero pues siempre van a haber traders que dicen, es que yo tengo el secreto del trading, yo tengo la pepita de oro, es que yo tengo las entradas perfectas, es que siempre van a encontrar información así, se van a saturar y eso es una pérdida hasta de tiempo, la verdad. Me pasó y pues que no les pase a ustedes si ven esta información y la aplican a ustedes. Entonces, seguimos viendo, ¿no? Impulso, retroceso. Bueno, sabemos que el precio entonces, sigamos con la base. Siempre tratar de mantener esa base en la mente para que entender que el mercado va a tener que corregir ese movimiento. Es decir, un ejemplo, les voy a dar este ejemplo. Vamos a borrar acá. Pero yo reduzco un momento, borramos hasta aquí y les explico este sencillo paso. Si ustedes ven este escenario donde el precio está subiendo muy fuerte, aquí hay algo que se llama sobrecompra. Toda esta subida está muy sobrecomprada, sacó liquidez, sacó estos altos. ¿Qué tiene que hacerme el precio? Bueno, ¿qué tiene? A ver, pongámoslo entre comillas o digamos en su mayoría de veces o en probabilidad va a tener que hacer un retroceso, una caída. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el precio sí se tiende a ir muy fuerte en una dirección en diario y no para hasta no sacar todo. Y es normal y eso está bien. Y podemos tener uno que otro stop loss analizando como les estoy explicando. Sí, es decir, ustedes dicen, bueno, ya empezó la corrección, ya sacó hasta el último alto, el precio llegó a una zona, rechazó. Bueno, de pronto por velas no habían velas interesantes, pero de pronto por sobrecompra, si teníamos en cuenta esto y teníamos la sacada de estos altos que habían acá, de todos estos altos que habían acá, y ya les menciono otra vez esto, lo tengo en un video en el canal, está esta explicación de cada vez que saca un alto, qué se puede hacer. El precio corrige, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, lo ponemos a reproducir, obviamente ya vimos qué pasó, ¿no? Nos damos de cuenta de que el precio corrige. Entonces, esta caída fue muy hermosa y si uno la tiene en cuenta y uno espera, si dice, no voy a esperar la caída, esperó su caída, entró en una venta y ganó. Listo, ¿y qué puedo hacer después? Dos cosas. Si ustedes siguen las bases, lo básico que es alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Créanme, nada más con eso, ustedes van a obtener la rentabilidad con eso, teniendo en cuenta eso, pero en una temporalidad mayor para que sepan, ¿sí? Porque la temporalidad mayor nos da seguridad. Entonces, impulso, retroceso, ¿qué viene después? Un impulso. Si ustedes tuvieran en cuenta eso, buscaban bien sea un order block diario, bien sea un order block de H4, bueno, perdón, ahí ya pueden tener en cuenta zonas, ya pueden tener en cuenta zonas para, para marcar su zona de entrada, pueden tener en cuenta las velas, pueden tener en cuenta el rompimiento de estructura en temporalidades menores en una zona, entonces son cosas que uno puede agregar y como les digo, eso depende de la personalidad de cada trader, depende de cada trader decidir qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a quitar aquí la reproducción y vamos a ver el final. Entonces, impulso, retroceso, ¿qué viene después? Un impulso, pero como el precio ya está muy sobrecomprado, tenemos todo esto es una sola subida, el precio va a tener que hacer una sola recogida. Este análisis voy a volverlo a hacer, que creo que me estoy quedando mucho en el oro, pero por la explicación ya los otros lo hago rápido y simplemente voy a mencionar los temas y ya. Pero esta subida va a tener que corregir un buen movimiento. Entonces yo voy a estar pendiente. Ah, bueno, entonces aquí, ¿qué hago yo? Bueno, yo sé que él va a subir dos escenarios, dependiendo de lo que ustedes quieran agarrar. Si ustedes quieren seguir con la continuidad alcista hasta este punto, que es como el punto más importante, o van a esperar a que el precio definitivamente llegue a la zona que ustedes están buscando, que es aquí arriba o aquí arriba, dos escenarios donde podremos dividir el porcentaje de entradas. Sí, digamos que acá, bueno, digamos que en temporalidades menores uno reduce el tema del stop loss, reducir la entrada y obtener si se da, obtener el beneficio ahí, si no, un stop y esperar la segunda entrada. Pero el precio va a tener que corregir. ¿Sí? Aquí es donde ustedes dicen, voy a arriesgar el 2% en estos dos puntos de entrada. Esperen, si tienen que esperar una semana o 2 semanas, tienen que esperarlo, pero esperen a que llegue a la zona. Dependiendo también los escenarios que presente aquí o las velas en este caso, que es temporalidad diaria, pues ya toman decisiones, pero por ahora sería ese el factor. Si ven que no estoy hablando de order blocks, bueno, detalladamente de order block, imbalances, que liquidez, una cosa, no, el mercado es cíclico, el mercado repite movimientos. Miren.
Miren, el mercado, un ejemplo, si ustedes identifican una tendencia, ustedes saben que este movimiento alcista pues no va a ser muy fuerte y que el movimiento bajista va a ser más fuerte, pero como ya abajo va a tener que subir y como ya subió va a tener que bajar. ¿De qué factor depende eso? De las velas, de la tendencia, de la estructura, de la zona. Cuatro cosas, sencillo. De eso va a depender y simple, va a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué lleva aquí? Lleva una tendencia alcista, claramente, pero como ya está muy sobrecomprado y ya me hizo un nuevo máximo histórico, que pues esto ya de pronto en temas de avanzado, uno ya entiende que cuando hacen máximos históricos, tiende a ser retrocesos profundos o por lo menos recogida de liquidez. Entonces, como tal, ahí, ¿qué hacemos? No, bueno, muchachos, por temas de tiempo voy a tener que dejar el video acá. Voy a subirlo y voy a subir la segunda parte de la explicación de este concepto, ¿sí? De qué podemos seguir haciendo y analizamos los otros tres activos. Entonces, revisen esa información, voy a seguir dando tip, voy a repetir yo creo que lo mismo porque el mercado se repite, sube o baja y ya, no tiene hacia dónde más irse, entonces tengan eso en cuenta, úsenlo y ya vamos con la segunda parte. Eh, em, yo creo que esta semana o la próxima semana lo estaré subiendo, yo les estaré avisando. Recuerden suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones, pues para que sigan viendo información de mucho valor, porque la verdad esta es información de mucho valor, es muy importante, es muy sencillo y es muy efectivo, que es lo más importante. Entonces, Dios los bendiga, muchachos. Chao, chao.